Buenos días a todos. Quiero daros la bienvenida a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de State Line, aquí en medio del Valle de Walla Walla. Os agradezco mucho por uniros a nosotros en este fin de semana que hemos titulado Preparándonos para la cosecha. Dejadme haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros deseáis de todo corazón, con la ayuda de Dios y de Cristo, la ayuda del Espíritu Santo, prepararos para la pronta cosecha? Vosotros y yo vamos a ser parte de esa cosecha, si permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Esta mañana, para nuestro tiempo de escuela sabática, el pastor Larry Kirkpatrick, de la iglesia de Deer Park, de la conferencia Upper Columbia, está con nosotros y nuestro estudio se titula Pecado original y preguntas sobre doctrina. Así que tendremos un buen estudio de escuela sabática. Y quiero recordaros que si tuvieseis preguntas que quisierais entregar, esta tarde a las 4 habrá una sesión de preguntas y respuestas. Consideraremos las preguntas que hayáis entregado, así como otras que hubierais entregado a lo largo de este año. Creo que anoche se introdujeron 2 preguntas en la urna que hay en el vestíbulo. Otra más fue introducida esta mañana, de modo que haremos todo lo posible por contestar a vuestras preguntas esta tarde. Si tenéis más tras la escuela sabática, no lo dudéis e id al vestíbulo. Habrá una pequeña pausa entre la escuela sabática y el culto. Anotad vuestras cuestiones y haremos todo lo posible por contestarlas. De nuevo, gracias por venir. Gracias también a aquellos que nos están viendo online. Deseamos para vosotros las mayores bendiciones de Dios al uniros a nuestro estudio. Comencemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por el privilegio que tenemos al estudiar tu palabra en nuestra escuela sabática. Dado que trataremos este importante asunto sobre el pecado original y preguntas sobre doctrina, te pedimos que estés aquí entre nosotros, que hables a través del pastor Larry Kirkpatrick, y te rogamos que todo lo que aquí se diga sea para tu gloria, tu honor y tu exaltación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy tenemos muchísima información y poco tiempo. Así que comencemos ya con un avance de lo que trataremos. Emplearemos un tiempo significativo en historia, la historia sobre preguntas sobre doctrina, normalmente conocido por sus siglas en inglés QOD. La segunda parte la dedicaremos a pecado original. Y la última será un estudio bíblico sobre la doctrina del pecado. Comenzaré por Génesis capítulo 4 cuando lleguemos ahí. Pero antes de comenzar, quiero adelantarme y contaros algo sobre las conclusiones, para después continuar. Dejadme mostraros primero las fuentes. Si queréis estudiar sobre preguntas sobre doctrina, una de vuestras mejores fuentes será precisamente el libro Preguntas sobre doctrina. Este es un ejemplar de la edición original de 1957. Esta es prácticamente la gran referencia. El autor es Julius Nahm. Él hizo una disertación llamada Reacciones a las conferencias entre evangélicos y adventistas del séptimo día y preguntas sobre doctrina 1955 a 1971. El material histórico que contiene sobre preguntas sobre doctrina es realmente excepcional. Me oiréis hacer referencia a él varias veces, aunque pueda no daros los números de página, que sepáis que estas son algunas de las fuentes. Este trata no tanto sobre QOD, sino más bien sobre pecado original. Es de Edwin Zachrison. Él era un adventista del séptimo día y era profesor de teología adventista. Él cree básicamente en el pecado original, pero ya no es adventista del séptimo día. Pero él escribió sobre el pecado original en este libro. Esta es la versión reeditada de Preguntas sobre Doctrina, que salió con 60 o 70 páginas adicionales de notas. George Knight la editó, y esa nueva sección de 60 o 70 páginas con sus anotaciones hace de ella un buen recurso. Hay otro que no tengo conmigo, A Fork in the Road, llamado Bifurcación en castellano, de Herbert Douglas, que fue realmente comenzado en este folleto que tenemos algunos de los aquí presentes, Opportunity of the Century, la oportunidad del siglo. Herbert Douglas lo escribió y luego lo expandió a Fork in the Road, de modo que en una única editorial, creo que Remnant Publications, podéis conseguir A Fork in the Road, pero también estos pequeños folletos. Estas son algunas de las fuentes y estaré refiriéndome a ellas, aunque probablemente no cite siempre los números de las páginas por la escasez de tiempo.
Ahora, lo que es interesante de todo esto es que algunas personas creen que preguntas sobre doctrina es un gran misterio. ¿Qué sucedió? Suena muy confuso. Lo que vamos a hacer esta mañana es básicamente, en manera resumida, contar la historia de preguntas sobre doctrina. La historia tiene un comienzo, tiene una trama y tiene un fin. La de QOD no es una historia de la que no sepamos aún su final. Conocemos su final y voy a contaros la historia completa a grandes rasgos. Una lección que podemos sacar, y no lo hemos hecho aún, es cómo los elegidos, incluso los elegidos, pueden ser engañados cuando confían en el brazo de la carne. Porque no lo insinúo, sino que creo que esto es lo que sucedió en este episodio de QOD. Otra lección. Este es realmente un caso de estudio de autoengaño, es un caso de estudio del laodiceanismo. Y no tenemos que esperar al futuro para ver ejemplos del laodiceanismo. Hay multitud de ejemplos en el pasado y este es uno de ellos. Y también podemos conocer la historia y podemos obtener provecho de sus advertencias. Pasamos ya a nuestra historia. Quisiera ahora que me acompañaseis en un viaje a los años 1950, en QOD y en el asunto del pecado original y qué enseña la Biblia al respecto. Escuchad esta cita, está en nuestras creencias fundamentales actuales. Esta declaración se votó en 1980 y es un extracto de la creencia número 7, la naturaleza del hombre. Esto es lo que creemos. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición ante Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y se volvieron mortales. Sus descendientes participan de esa naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Volveremos a estas palabras al finalizar nuestro estudio esta mañana. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Eso es muy importante para comprender lo que los adventistas enseñan y no enseñan acerca del pecado y de la naturaleza del hombre. Ahora retrocedamos en el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace ahora? Han pasado alrededor de 61 años desde 1957. Iremos incluso más atrás, hasta 1955. En 1955 tuvo lugar la primera de 18 reuniones entre adventistas del séptimo día y un grupo de evangélicos que se citó con nuestra gente. El resultado de estas reuniones fue este libro, Los adventistas del séptimo día contestan a preguntas sobre doctrina, conocido usualmente desde entonces como Preguntas sobre Doctrina o QOD por sus siglas en inglés. Está mayoritariamente considerado como la publicación más divisiva en la historia adventista. Está aquí sentado al lado mío. Walter Martin era un prometedor investigador evangélico especializado en sectas y estaba trabajando en un nuevo libro sobre los adventistas. En su investigación, Martin contactó con líderes adventistas con ciertas preguntas. En el lado adventista estaba Leroy Froom. Él vio estas consultas como una oportunidad para tratar de sacar a la iglesia adventista del séptimo día de esa categoría tan terrible, secta, en la que nadie quiere estar. Así se organizaron reuniones presenciales. La primera reunión tuvo lugar del 8 al 10 de marzo de 1955. Tuvo lugar en la sede central de la Conferencia General. Los adventistas que acudieron a estas reuniones fueron T.E. Unruh, presidente de conferencia, Walter E. Reed, secretario de campo de la Conferencia General, Leroy Froom, a quien describiría como investigador, historiador, profesor de seminario y con una personalidad beligerante. De la Asociación Ministerial de la Conferencia General acudió un evangelista, Roy Alan Anderson, que también estuvo implicado en estas reuniones. Estos fueron los del lado adventista. Por el lado evangélico, los colaboradores de Martin fueron Donald Grey Barnhouse, ministro presbiteriano y editor de la revista Eternity, y George E. Cannon, profesor de teología del Nuevo Testamento especializado en lenguas bíblicas. Así que en esta primera reunión, el profesor Cannon y Walter Martin se juntaron con Froom y nuestro grupo adventista. La reunión comenzó con Martin haciendo una serie de incisivas e incluso sesgadas preguntas. Lo que más preocupaba a Martin y Cannon, comenta Nam en el libro que os presenté hace un minuto, eran las enseñanzas adventistas en relación a la deidad y naturaleza de Cristo. Muchas de las preguntas más incisivas de Martin eran sobre qué clase de humanidad tomó Jesús.
Una vez que Martin había lanzado su primera batería de preguntas, los adventistas respondieron con declaraciones escritas muy cuidadosamente preparadas, y los evangélicos quedaron realmente sorprendidos, pues las respuestas no eran lo que esperaban, de modo que ambas partes quedaron satisfechas. Acordaron que pasarían a formato escrito sus preguntas y respuestas durante estos 3 días. Entonces, los adventistas dieron a Martin y Cannon una serie de libros para sustentar lo expuesto en su primera tanda de respuestas. Una vez con los libros, los evangélicos fueron a otra sala, y Froome y los adventistas aprovecharon para deliberar en su sala. Froome pasó el resto de la tarde escribiendo unas 2 docenas de páginas adicionales de respuestas para estas visitas evangélicas. Escrutaban en qué creían y en qué no. De modo que esa noche la secretaria de Froome estuvo hasta tarde mecanografiando todo ello. Y esa misma noche dieron a Martin y Cannon las páginas mecanografiadas. Y ese fue el fin del primer día de reuniones. Eso fue el 8 de marzo. Permitidme aquí daros una extensa cita del libro de NAM sobre lo que sucedió el 9 de marzo. Cuando las dos partes regresaron al edificio de la Conferencia General el día siguiente, 9 de marzo, Martin hizo un anuncio dramático que impactó a los asistentes adventistas y cambió para siempre la naturaleza de la relación entre adventistas y evangélicos. Él y Cannon habían revisado los documentos que les fueron dados y que reflejaban las discusiones mantenidas el día anterior hasta las 2 de la madrugada. Como resultado, ellos habían concluido que habían estado equivocados en sus pasadas valoraciones sobre el adventismo del séptimo día. Aquí está lo que dijo Martin. Bien, no esperábamos que las cosas resultasen de este modo. Ahora estamos dispuestos a decir, qué generoso por su parte, perdonen la interrupción. Ahora estamos preparados para decir, vosotros amigos no sois herejes como pensábamos, sino hermanos redimidos en Cristo. Con esta recién encontrada convicción, Martin se manifestó en marcado contraste no solo con sus anteriores escritos, sino también con la totalidad del mundo evangélico. Él dejó claro que ahora creía que los adventistas que pensaran como sus contrapartes en la reunión eran verdaderamente cristianos nacidos de nuevo y sus hermanos en Cristo, y entonces en un dramático gesto extendió su mano en señal de camaradería. Walter Martin quería estrechar nuestras manos, el cambio se respiraba en el ambiente. En las semanas y meses siguientes hubo una aluvión de cartas de Froome al presidente de la Conferencia General, Reuben Figure. Froome escribía y presionaba al presidente con todos estos asuntos. Froome insistía en que los adventistas debían situar, cito, el Evangelio como algo compartido con el mundo evangélico, especialmente al presentar el mensaje adventista. T.E. Unruh, lo mencioné hace un minuto, describió lo sucedido como sigue. Los evangélicos ayudaron a los líderes adventistas a expresar sus creencias en términos más fácilmente comprensibles para teólogos de otras confesiones. En sus cartas, Froome insinuaba, cito de nuevo, que muchos líderes adventistas sostenían la idea de una naturaleza pecaminosa de Cristo sin comprender todas sus implicaciones, y que esto se debía al hecho de querer enfatizar el pensamiento teológico y a falta de experiencia en la comunicación con otros cristianos. De este modo, veis que Froome comenzó a compartir con los evangélicos ciertos conceptos del Evangelio. Y así Froome aceptó que Jesús no pudo tener una humanidad como la posterior a la caída, que la expiación tuvo que completarse en la cruz y que la naturaleza humana caída equivale en sí misma a culpabilidad. De manera que Froome trató de persuadir a ministros adventistas para enseñar estas doctrinas. Recordad que hubo un ataque doctrinal a gran escala, con presión, en diversas publicaciones adventistas y en los seminarios, y continuó en lo sucesivo. Pero aquí llegamos al gran problema, pues podéis ver que, teológicamente, el asunto se les había ido de las manos a estos adventistas. Froome fue un notable historiador, y creo que no hay nadie que cuestione eso, pero en términos de teología sistemática, estos líderes adventistas fueron realmente superados. Aunque la comprensión de pecado en Martin y sus socios evangélicos era incorrecta, estos tenían una mejor comprensión de los conceptos teológicos, de cómo encajan las cosas, y ellos podían ver cómo la adopción de ciertas ideas crearía la necesidad inicialmente de ajustar otras enseñanzas adventistas que ellos creían equivocadas. Así que estaban contentos de ver a nuestra gente haciendo una especie de ajuste fino, que en realidad fue mucho más que eso, fue toda una reestructuración. Invitar a estos evangélicos a ayudarnos a explicar nuestra teología era, ¿qué era?
Era una equivocación, pero además era peligroso. La Iglesia Adventista pagaría un precio muy alto por su exceso de confianza. Froome, Red y Anderson eran la nueva guardia, pero tuvieron demasiadas ganas de agradar y no estuvieron suficientemente firmes desde el punto de vista teológico, por lo que fallaron en esta prueba. Entretanto, el teólogo sistemático más sólido de la Iglesia, y puede que hayáis escuchado anteriormente su nombre, Emil Andreasen, acababa de jubilarse. Fue muy intencionado como el grupo de Froome le mantuvo al margen del asunto, y también quisieron mantener al margen a F.D. Nicole. Decían que era demasiado cortante y que por ello no podían implicarle en esas reuniones, así que al mantener a estas personas al margen, la nueva guardia estaba allanando su camino. Por cierto, algunas personas han descrito a Andreasen como una especie de cascarrabias, digamos un pastor adventista gruñón. Bueno, ¿sabéis cuáles son realmente los hechos? Andreasen había empleado su vida avanzando la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él había servido como pastor, pero no solo como pastor. Él había sido presidente de universidad, había sido presidente de conferencia. Él se había convertido en el autor adventista más ampliamente reconocido de su era. En la última década de su vida profesional, él estuvo sirviendo como secretario de campo de la Conferencia General. Andreasen fue el escritor adventista más brillante en temas como el sábado y la expiación. Review and Herald había publicado su libro sobre Hebreos en 1948. Fue una novedad en ese momento. El libro de Hebreos de Andreasen es de los años 1950, pero fue en 1948 la primera vez que vio la luz. Cuando era más joven, incluso habló con Ellen White. Veis que Andreasen fue una especie de puente entre distintas eras de la obra adventista. Pero en los años 1950 comenzamos un nuevo y turbulento periodo, y nuestro más sólido pensador teológico fue dejado al margen. Bien, las reuniones con los evangélicos fueron la gestación del libro QOD. QOD no es malo en su totalidad, no es negativo en su totalidad, su redacción es fluida, ensambla una enormidad de fuentes históricas, su enfoque es positivo y algunas partes de él se utilizan en la docencia adventista. Y sin embargo continúa siendo el más virulento intento de modificar la doctrina adventista que haya existido nunca. Ni siquiera la obra de Desmond Ford creo que iguale lo que ha sido intentado o deseado con preguntas sobre doctrina. Cambios drásticos se incitaron con QOD. Hay tres áreas que destacan. Estas tres áreas son la expiación, la naturaleza de Cristo y la doctrina del pecado. En lo que a la expiación se refiere, preguntas sobre doctrina presentaba lo que probablemente llamaríamos una visión sesgada de la expiación. En este pequeño folleto que tengo de Herbert Douglas, él escribió lo siguiente: el énfasis general en las respuestas de QOD gravitan innecesariamente en torno a la cruz, lo que minimiza el igualmente esencial papel de Cristo en el santuario celestial. Incluso aunque ello haya podido no ser intencionado, decía él, Andreasen estaba preocupado por el evangelio limitado al calvinismo, que centraba la expiación de Cristo fundamentalmente en la cruz. Él temía que el enfoque adventista dual de la expiación de Cristo en la cruz y en el santuario celestial estaba siendo silenciado. ¿Eran fundados los temores de Andreasen? Es algo que os podéis preguntar. Quizá estaba simplemente llamando la atención o quizá era simplemente inmovilista. Bien, Donald Grey Barnhouse, lo mencioné hace un rato, participó en las reuniones que tuvieron lugar en 1956. Respondió a una carta de R.A. Grieve, quien había sido relegado del ministerio en Australia. Yo supongo que eso quiere decir que lo despidieron o al menos que él dimitió. Pero esto es lo que Barnhouse escribió a Grieve. Toda la doctrina del santuario y el juicio investigador han experimentado en la teología adventista una reestructuración y reinterpretación en los últimos años. Y en el nuevo libro, refiriéndose a QOD. Estas reinterpretaciones son abiertamente evidentes, decía él refiriéndose a QOD. En su libro de 1965, El reino de las sectas, Walter Martin escribió esto: el adventismo de 1965 es diferente y no en pocos aspectos al adventismo de 1845, y debido a ese cambio es natural la necesidad de reevaluación. Y más adelante en el mismo libro, en la página 365, Walter Martin escribió: en los últimos años, sin embargo, ha habido un definido movimiento hacia una más explícita declaración de la creencia y principios de la fe cristiana y los activos de la teología cristiana. En resumen, clarificación y redefinición han sido las características de los movimientos teológicos adventistas del séptimo día recientes. Walter Martin escribe ahí clarificación y redefinición entre comillas. Y la razón por la que lo escribió así lo vemos en lo que escribió en otro lugar: que la comprensión adventista original de la expiación, cito, ha sido repudiada por la denominación adventista del séptimo día. Él dijo: los actuales escritos adventistas enseñan que la expiación fue completada en la cruz.
Eso es lo que decía Walter Martin en 1965 tras todos los acontecimientos anteriores. Lo interesante es que si leéis a los autores de QOD, ellos tienen una versión de los hechos completamente diferente. Nosotros no estábamos escribiendo nuevas doctrinas o cambiando nuestras enseñanzas. Simplemente estábamos reafirmándolas para que la gente las entienda bien. Así que hay dos historias sobre QOD. Nada nuevo, todo igual que siempre, y la otra versión de los evangélicos, que los adventistas habían cambiado parte de su esencia y estaban viniendo al redil. Dos historias diferentes. El resultado fue que la mayoría de los adventistas no se percataron de los cambios, en tanto que los evangélicos sí lo hicieron y se congratulaban. Bien, pasemos a otro asunto. En QOD la posición lógica de que Jesús tomó la naturaleza de Adán tras la caída fue cambiada a haber tomado la naturaleza de Adán antes de la caída. De modo que mencioné tres cambios principales en QOD: la expiación, la naturaleza de Cristo y la doctrina del pecado. Vayamos ahora con la naturaleza de Cristo. Citaremos aquí de nuevo a Herbert Douglas. Este libro, QOD, tiene un apéndice que contiene una compilación de citas de Ellen White, la cual se ha convertido en una parte muy importante de toda la discusión. Herbert Douglas habla sobre tal compilación. Dice lo siguiente: como editor asociado de Review and Herald, tuve el privilegio de investigar en la magnífica biblioteca de la casa publicadora. Comencé a leer el contexto de cada una de las citas de QOD, las cuales parecen manipuladas por alguien que trata de resaltar un determinado punto de vista. Una por una traje estas citas a Kenneth H. Wood, editor en jefe, y contemplamos con asombro algunas marcadamente aisladas de su contexto. Esta colección de citas forzadas se ha convertido desde entonces en el arsenal de profesores, pastores y autores que se basaban en tal colección para su comprensión de la naturaleza humana de Cristo sin tener en cuenta la foto completa. Y eso es lo que dice Herbert Douglas sobre la naturaleza de Cristo en QOD. Pero hay un tercer asunto que mencionamos desde QOD intentó cambiar las doctrinas adventistas, y es la doctrina del pecado. El anglicano Geoffrey Paxton, autor del libro El zarandeo del adventismo, escribió que la idea de pecado original había estado, cito, casi completamente ausente en los anteriores años del adventismo previos a 1955. Esa es la página 99 de su libro El zarandeo del adventismo, hablando sobre el pasado adventista, pero él dijo que el nuevo interés en los asuntos expuestos por QOD era lo que él llamó un, cito, avance soteriológico de los años 1960. Aclaro que la soteriología es la doctrina de la salvación. Así que él dijo, esta es una cita interesante en el libro de Geoffrey Paxton, página 94, preguntas sobre doctrinas viró hacia el catolicismo con C minúscula de los reformadores. Interesante. Hablaremos quizás sobre esto si hay oportunidad en el debate de hoy. Pero ahí tenemos cambios en lo relacionado al pecado original. De Edwin Zachrison os mostré aquí su libro El rojo y blanco. Él escribió esto: en los años 1960 un servidor investigó los escritos publicados por M.L. Andreasen con el ánimo de rastrear el efecto de su rechazo del pecado original en su posición referente a la naturaleza moral de Cristo. El estudio indicaba que había una correlación directa entre sus propias conclusiones y que su objeción a la declaración adventista de 1957 en QOD sobre la naturaleza de Cristo viene de una reticencia a considerar el pecado más allá de su verdadera naturaleza. Eso es lo que dijo Zachrison, que ahora creo que ya no es adventista del séptimo día. La comprensión sobre el pecado de Zachrison era errada, pero él vio clara la diferencia entre esos dos enfoques, el evangélico y el que había sido el adventista. En la edición de este libro rojo y blanco que os mostré, el libro de Zachrison, él escribió esto acerca del pecado original. No siendo supuestamente parte de la singularidad adventista esta idea del pecado original, toca virtualmente todas las áreas de su pensamiento teológico. Muy interesante. Echar un vistazo a QOD era la confirmación de estos flirteos con el pecado original. Los autores de QOD deseaban introducir el pecado original. Vemos algunas evidencias diseminadas por el texto, además de la cita que os acabo de dar. En la página 383 de QOD, hablando de Jesús, los autores de QOD escriben esto: aunque nacido en la carne, él era sin embargo Dios, y estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Él era sin pecado no solo en su conducta exterior, sino también en su naturaleza misma. Esa es una cita de QOD. Ved que los autores asumen aquí que hay pecado en nuestra misma naturaleza. Y cuidadosamente, ¿qué hacen ellos? Eximen de ello a Jesús. Pero pensad en lo que esto conlleva, que no nos pase desapercibido.
Ellos eximen a Jesús de nuestra misma naturaleza. En otras palabras, están diciendo que Cristo tuvo una naturaleza diferente de la de los cristianos, de la naturaleza de los que son seguidores de Cristo, para los que Él es ejemplo y sustituto. El pecado original queda también implícito en QOD en las páginas 22 y 23 con esta declaración categórica. En común con los cristianos conservadores de los credos protestantes históricos, nosotros creemos en, y ahí hay una lista de creencias, y dentro de esa lista se dice lo siguiente: que el hombre fue creado sin pecado, pero debido a su subsecuente caída, entró en, ahora escuchad, un estado de alienación y depravación. Ahora fijaos que la alienación y la depravación humana son aquí definidas como una condición del ser humano, lo cual es realmente otra forma de la falsa doctrina del pecado original. Contrastad esta idea con esta diferente exposición de Ellen White. La cita es de En los lugares celestiales, página 195. En nuestro actual estado caído, todo lo que se necesita es entregar la mente y el carácter a sus tendencias naturales. En el mundo natural dejad un campo abandonado y lo veréis cubrirse de espinas y cardos. Pero para que rinda los preciosos granos o las hermosas flores, hay que poner cuidado y labor incesantes. Así que Ellen White recalca que descender a una situación de depravación y alienación se produce ¿cómo? ¿Por naturaleza o por elección? Ellen White nos dice ahí que es por elección. Nosotros elegimos el camino a seguir al entregar, dijo ella, la mente y el carácter a sus tendencias naturales. Así que no nacemos culpables, no nacemos alienados, sino que nacemos dañados y muy dispuestos a escuchar los susurros que nos invitan a producir la alienación. Ellen White lo llama estado caído, no lo llama estado de alienación. En el ejemplo que ella nos da, el campo es limpiado y preparado para producir mucho grano. El cultivo del grano o de las flores necesita de energía, necesita algún esfuerzo. Pero ¿recordáis lo que nos dice la Biblia? Jesús alumbra a todo hombre, Juan capítulo 1. Él alumbra a todo hombre. Jesús de alguna manera limpia el campo. Y sin embargo, abandonados a sí mismos, ¿qué podrán hacer los humanos caídos? Nosotros producimos la alienación por nuestras elecciones, verdaderamente lo hacemos. Pero es importante recordar que Dios no causa que nazcamos en un estado de alienación. Él no causa que nazcamos culpables. Nacemos dañados y a Él no le gusta eso, como no me gusta a mí. Y el Evangelio es para restaurarnos de ese extraordinario daño. Veamos algo más sobre el pecado original. Cuando estudiaba en el Loma Linda Heritage Center encontré parte de un borrador de QOD previo a su publicación. Lo tenéis en el folleto que se os repartió. Lo he marcado de alguna manera para que se entienda mejor. De modo que esto es lo que finalmente se convertiría, páginas 46 y 47, en QOD. Y en vuestro folleto veréis las dos líneas. Lo que está en negrita es lo que fue cambiado en las diferentes secciones. La línea A corresponde al borrador previo a la publicación. La línea B corresponde a la versión publicada, lo que finalmente se convirtió en QOD. Así que veamos esto rápidamente. La expresión pecado original aparece varias veces, lo podéis ver en vuestro folleto. Podéis recordar este pasaje de la Biblia, Romanos 5:12. Esto es lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Fijaos que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. La muerte vino con el pecado y todos los hombres comenzaron a morir. Ahora, ¿por qué comenzó a morir toda la gente? Bien, es porque todos pecaron en Adán. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Qué dice el pasaje? El pasaje no dice que todos los hombres pecaron en Adán. Lo que dice es por cuanto todos los hombres pecaron. Así que este borrador de preguntas sobre doctrina, comentando sobre Romanos 5:12, incluyó en el texto principal esta interesante cita de nada menos que Martín Lutero. Esto es lo que habían puesto de Martín Lutero. Esto iba a figurar en preguntas sobre doctrina. Este pecado que portamos como hijos suyos y del que de alguna manera somos culpables, puesto que Adán transfiere a todos, junto con su naturaleza, su pecado. ¿Escuchasteis eso? ¿Entendisteis eso? Amo a Lutero, pero este es un punto en que hemos de decir retrocede, hermano Lutero. Cuando QOD fue finalmente publicado, la expresión pecado original fue cambiada, podéis verlo en el borrador, a pecado de Adán.
Solamente un cambio editorial sin importancia, pero sacamos esa expresión tóxica, pecado original. La cita de Lutero fue eliminada completamente, habían llegado algunos comentarios al borrador, y no todos habían sido positivos. Por ejemplo, Raymond Cottrell había escrito: esta es mi primera noticia de que los adventistas creen en el pecado original, al menos según la definición teológica de la palabra. Ahora una pregunta para vosotros. ¿Los cambios editoriales hechos antes de la publicación evidenciaban un cambio en la comprensión teológica de los autores de QOD? Yo no lo creo. Pensad en esto. Si ellos hubieran abandonado la idea del pecado original, ¿por qué revisaron y reinterpretaron tan desesperadamente las enseñanzas adventistas sobre la humanidad de Jesús? Sin pecado original no hay necesidad teológica de proteger la humanidad de Jesús de culpa, pero una vez se añade el dogma del pecado original, se debe hacer todo esfuerzo para proteger a Jesús de la culpa natural en el nacimiento. Y estad seguros, en QOD se hace todo esfuerzo. Pero el asunto de la naturaleza humana de Cristo no es sino un dominó teológico. Y esto es un asunto muy importante y quiero hablaros de ello. Una vez levantado este dogma acerca de Jesús, tenemos una nueva alteración. A Jesús le veíamos como ejemplo y sustituto, pero ahora su rol de ejemplo se reduce. Y la razón es que se alega que su humanidad no es realmente como la nuestra. Es en realidad muy diferente a la nuestra. Y de este modo hay un cambio en la comprensión de la obra de Cristo en el proceso de expiación. Jesús se convierte ahora fundamentalmente en nuestro sustituto. ¿Os suena familiar a veces, incluso hoy en día, que oímos la idea de Jesús como sustituto, pero no es comúnmente presentado como ejemplo? Dios, santificando y perdonando, es cambiado a casi exclusivamente una labor de perdón. ¿Por qué? Bien, es porque la obediencia a la ley de Dios resulta imposible. Porque supuestamente tenemos una culpa humana ininterrumpida, porque nacemos con pecado original. Y es por eso que la otra doctrina ha de desaparecer. No podemos verdaderamente obedecer. Y por cierto, yo diría que haciendo eso, se desviste a la Iglesia Adventista del séptimo día del plan de Dios. Conocéis Apocalipsis 14:12. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si esto es verdad, no podemos decir aquello. Tenemos aquí un problema que podéis ver. Todas estas piezas están interrelacionadas. En las notas introducidas en la reedición del QOD del Heritage Library, George Knight admitió que QOD presentó erróneamente las enseñanzas adventistas sobre la naturaleza de Cristo, pero él continuó pretendiendo que en el asunto de la expiación M.L. Andresen y los autores de QOD defendían prácticamente lo mismo. Pero ¿sabéis que cuando se mira estos textos sobre la expiación y la naturaleza de Cristo, notasteis que encajan si se los mira en conjunto, que están muy estrechamente entrelazados? Todos los textos principales del Nuevo Testamento que tocan la humanidad de Jesús están conectados de manera precisa con la expiación. Estas doctrinas, humanidad de Jesús, expiación y pecado original, están engranadas. Los autores de QOD tenían realmente que modificar satisfactoriamente las tres. Si no quedaban las tres bien ancladas en la nueva dirección, el lote completo sería inestable, posiblemente no pegaría. Así que, ¿hay una modificación completa de la doctrina adventista en el libro Preguntas sobre Doctrina? La respuesta es que no, no es completa. Ellos no cambiaron todo, algunos cambios no fueron totalmente culminados. Pero ¿cómo podría realmente haber sido de otro modo? Pensad en ello. Los líderes adventistas más veteranos tenían que dar su visto bueno para que el libro avanzase y fuese publicado. Su aprobación era necesaria, de modo que no hubieran podido darla si el cambio era demasiado radical. Ahora bien, no queda claro hasta qué punto otros líderes adventistas del momento entendieron las implicaciones de la publicación, los cambios que había en esta publicación. Pero conocemos algunas de las consecuencias que llegaron después. ¿Sabéis qué? Incluso aunque la mayoría de los implicados en esto hubieran sido movidos por una especie de inocencia, nada de esto hace a QOD menos perverso. Sí, usaré la palabra perverso. Muchos sostenían que la Biblia enseña el pecado original, pero la historia muestra que esto es realmente un desarrollo postbíblico, que viene de entre los siglos II al IV después de Cristo. Y el núcleo de esta falsa doctrina es que los humanos caídos nacemos culpables. Nacemos de tal manera que en esencia somos pecado y que pecamos irremediablemente. Por así decirlo, nacemos básicamente condenados o culpables. Y así, si eso es verdad, de nuevo tenemos el problema. Se afirma que estábamos en Adán cuando él pecó.
Antes de tomar una sola decisión moral, somos considerados culpables por el pecado de otra persona. No sé si a vosotros os gusta esa idea, pero a mí no. No he tomado una decisión moral, pero soy considerado culpable. Espera un momento. Así que tenemos ahí un problema. Ahora escuchad, una vez introducida la doctrina del pecado original, se hace necesario proteger la humanidad de Jesús de tener la misma naturaleza que otros hombres. Por eso los católicos lo han creído así. Y eso es por lo que cuando nace un bebé, ¿qué hacen con él? Derecho al agua para un rápido bautismo, para solucionar el problema del pecado original. Y ves que cuando Walter Martin se aproximó a la Iglesia Adventista, él tenía una comprensión de las cosas muy parecida a esta. Y él estaba dispuesto a clasificar nuestra Iglesia dentro de la categoría de secta. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sería considerada una secta a menos que demostrásemos de alguna manera que no creíamos en lo que creíamos. Y no podíamos demostrárselo, pero Froome y compañía se las arreglaron para demostrárselo. Yo afirmo que todo esto niega la plenitud de la humanidad de Jesús. Bien, hemos inspeccionado la historia. Hagamos ahora un rápido estudio de las Escrituras. Vimos que el pecado original es una doctrina errónea. ¿Qué enseña la Biblia sobre pecado? Abrid vuestras Biblias en Génesis 4:7. Caín y Abel ofrecen sus ofrendas. Dios acepta la de Abel, pero rechaza la de Caín. Caín se enfada mucho. Dios ruega a Caín que haga lo correcto. Dios aconseja a Caín. Mirad en Génesis 4, versículos 6 y 7. Dios aconseja a Caín y he aquí lo que dice. El pecado está a la puerta y a ti será su deseo, pero tú te enseñorearás de él. Estoy usando la versión NASB, Nueva Biblia Estándar Americana. Probablemente tendréis un texto similar en la King James u otras traducciones. Fijaos lo que tenemos aquí. Caín en una encrucijada. Estás a punto de pecar, dice Dios. El pecado es visto aquí por Dios como un depredador, es peligroso, está a punto de abalanzarse. Ahora, ¿cuál es la expectativa divina? ¿Qué espera Dios incluso para un hombre caído como Caín? Tú te enseñorearás de él, tú debes vencerlo. El deseo de matar a su hermano estaba creciendo en Caín y Dios apelaba a él a resistir. Pero conocemos la respuesta, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Él se levantó, fue enseñoreado por la tentación y Caín asesinó a su hermano. Pero quiero que os deis cuenta de este punto en la Biblia. Caín y Abel eran hijos dañados, nacidos de padres dañados. Adán y Eva habían pecado, Caín había crecido fuera del jardín. Pero fijaos en este punto, la expectativa de Dios incluso para hombres y mujeres caídos era que ellos vencieran, no por sí mismos, sino en el poder, fortaleza y ayuda de Dios. Con el poder del Espíritu Santo ellos pueden ejercer autocontrol. Caín no lo hizo, tú y yo necesitamos hacerlo. Los creyentes somos llamados a vencer. Vayamos a Deuteronomio 24:16. Es un texto en la Biblia para darnos una descripción de pecado. Deuteronomio 24:16, otro texto esencial. Asíos fuertemente a él. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Podéis ver que culpa y castigo vienen por el pecado personal. Solo por el pecado del que la propia persona es responsable. Los vínculos familiares entre hijo y padre no son aplicables a la paga de la muerte. El pecado es siempre personal, subrayémoslo, el pecado es siempre personal. Esto es Deuteronomio 24:16, pero no me detengo ahí, vayamos a Ezequiel 18. Encontramos ahí otro desarrollo de la misma idea. Todo esto se deriva realmente de Génesis 4:7, es el mismo concepto de Génesis, tal y como es visto por otros escritores de la Biblia, en Deuteronomio y ahora en Ezequiel. Consideremos los versículos del 20 al 22 de Ezequiel 18. Escuchad detenidamente y veamos qué enseña aquí la Biblia sobre pecado, culpa y condenación. Ezequiel 18, empezando en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Prestad atención ahora. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y podríamos realmente recorrer todo el capítulo 18. Está repleto de ideas análogas. Si eres impío pero te arrepientes y verdaderamente permites que tu corazón sea cambiado, vives. La culpa se ha esfumado. Si eres justo pero te vuelves de lo que es justo a lo malo, eres culpable y serás juzgado.
¿Veis? En Ezequiel 18 el profeta está desarrollando conceptos previos, porque él es inspirado por el mismo espíritu que inspiró Génesis 4. Así que, en definitiva, ahí en Ezequiel hay una completa separación entre pecado y naturaleza con que nacemos. Alabado sea el Señor. La culpabilidad es atribuida en función de la elección personal. Prosigamos. Id ahora, por favor, al Salmo 51. En el siglo IV después de Cristo, un versículo del Salmo 51 sería utilizado como el principal texto del Antiguo Testamento para sustentar el concepto de pecado original. El concepto bíblico de pecado enraizado en Génesis 4 sería ahora ampliamente olvidado y se presentaría como cierta una interpretación de Salmos 51.5. Escuchemos Salmos 51.5. La Biblia dice ahí: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se interpreta aquí que David nació en pecado. Se afirma que él y nosotros nacemos culpables. Ya incluso en el momento de nuestra concepción estamos en pecado. Ahora, sabéis que muchas veces se habla de los conservadores. Algunos dicen, los adventistas conservadores utilizan textos probatorios aislados de su contexto para probar sus tesis. Lo que resulta interesante es que cuando lleguéis a este texto, ¿qué descubrís? Si miramos a todo el resto del Salmo 51, vamos a encontrar que la gente que lo interpreta de este otro modo están realmente utilizando el versículo 5 de manera aislada para probar su interpretación, porque veamos qué más dice el Salmo. El escritor inspirado ha de ser consistente consigo mismo. ¿Qué dice David en otras partes del Salmo? ¿Enseña el Salmo el pecado original? No, el Salmo contradice completamente la idea del pecado original. Mirad en el versículo 1, Salmos 51.1, el pecado puede ser completamente quitado. ¿Veis eso en el versículo 1? El creyente puede ser lavado completamente, versículo 2, limpiado de pecado. El pecador puede ser purificado, limpiado y lavado y dejado, en el versículo 7, como dice, más blanco que la nieve. Dice David en el versículo 9 que Dios puede borrar todas mis iniquidades. ¿Cuántas veces más necesita decirse? Sin embargo, se dice más veces. Él puede tener un corazón limpio, creado por Dios. Eso es lo que quiere David y Dios puede dárselo. Ved que algunos dicen, básicamente debido a la mancha original, a la culpa original, que Dios realmente no puede dar eso. Hemos de esperar para ello. Yo creo que nosotros podemos tenerlo ahora mismo a través del poder de Jesús, ahora mismo. Qué enfáticas son estas citas, fijaos en ellas en el Salmo 51. No simplemente me laves, sino lávame completamente, no simplemente me blanquees, sino hazme más blanco que la nieve. Y no simplemente borres mis iniquidades, sino borra todas mis iniquidades. ¿Puede Dios hacer eso? Yo creo en la palabra de Dios. Dios puede hacer eso. Algunos dicen, bien, creo también que Dios puede hacer eso. Simplemente que lo hará cuando tengamos nuevos cuerpos. Pero no dice eso aquí. David lo estaba pidiendo cuando ciertamente lo necesitaba. Entonces, ¿qué quiere decir su frase sacada de contexto? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Está hablando quizá de pecado en su madre? Es una posibilidad. ¿Es un pasaje en que David revisa su vida entera y simplemente ve sus fallos de la manera más oscura? Podría ser. O quizá está David hablando de manera más general de haber nacido en una situación caída. Ved que todos nacimos fuera del jardín, ¿verdad? Todos nacimos de padres que ejercieron su libre albedrío y rebelión contra Dios. Formamos parte de un entorno impactado por el pecado. Todos aquí estamos en peligro de ser matados cuando el conductor bebido traspasa la línea discontinua en medio de la carretera. O quizás si vas a la playa podrías pisar una jeringuilla infectada con hepatitis C y finalmente morir por la enfermedad contraída. No contrajiste la hepatitis C por ser un drogadicto, sino por vivir en un mundo caído y peligroso. Me pregunto si algo de esto podría ser a lo que se refiere nuestro texto. Sufrimos las consecuencias habituales en nuestro mundo desordenado, pero solo nos hacemos culpables cuando elegimos pecar. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, y esta será más bien una sección amplia. Romanos capítulo 3. Comenzaremos tratando de resumir Romanos 3 del 9 al 20. Así que Pablo es nuestro hombre, y sin embargo ni una sola vez en esos versículos hay quien dice que Pablo enseña aquí que todos nacimos culpables, que confirma el pecado original. Pero ni una sola vez cita Pablo en estos versículos nada del Salmo 51.
De hecho, no hay un solo sitio en el Nuevo Testamento donde Pablo, que escribió cerca de la mitad del Nuevo Testamento, cite lo más mínimo del Salmo 51 al referirse a la doctrina de pecado. Pero si yo fuera Pablo y el Salmo 51 enseñara el pecado original, eso sería lo primero en mi lista. Simplemente iría y lo probaría a partir del Salmo 51. Diría, probado, y simplemente seguiría con la exposición. Pablo no hace eso ni una sola vez. Al contrario, Pablo escribe en Romanos 3:9 lo siguiente. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que Pablo ha dado sus ideas sobre el pecado en Romanos previamente a Romanos 3:9. De manera que me gustaría seguir su cadena de razonamiento desde Romanos 1:17 hasta el 2:14. Permitidme resumíroslo. Miremos por tanto desde Romanos 1:17 hasta Romanos 2:14. Los gentiles saben que existe un Dios y que ellos actúan en un entorno moral. Pero aunque ellos saben que hay un Dios y que sus obras tienen un contenido moral, ¿qué hacen ellos? Ellos obvían ese conocimiento. Ellos eligen las tinieblas. Se colocan en oposición a la verdad. Su entendimiento es así oscurecido. Dios los entrega a lo que ellos desean. Ellos adoran y sirven a la criatura. ¿Cómo adoran y sirven a la criatura? Bien, ¿cómo adoramos o servimos a alguien? Lo hacemos con nuestras acciones. El concepto de Pablo de el obrar bien y el obrar mal, su concepto del pecado y la justicia, es, como era de esperar, el mismo expresado en Génesis 4:7. La libre elección es el centro de la exposición de Pablo aquí. Y todos están bajo pecado porque todos optan por la rebelión. Todos nosotros hemos optado a sabiendas por algún camino que es oposición a Dios. ¿No es eso verdad? Todos hemos elegido eso una u otra vez. Es así como nos hacemos culpables. No necesitamos ninguna ayuda de Adán, lo hacemos muy bien por nosotros mismos. Hay quien dice que aquí, en Romanos 3, Dios está en realidad ampliando nuestra concepción de pecado, dando una nueva revelación y mostrándonos un entendimiento más profundo sobre qué es pecado. Yo no lo creo así, porque si os fijáis en el texto, hay alrededor de media docena de pasajes en que Pablo introduce citas, casi todas ellas del libro de los Salmos. Si las buscáis y estudiáis en su posición y contexto original, veréis que no quieren dar esa idea. Por ejemplo, en Romanos 3:10 comienza citando el Salmo 14. Habla del necio y del malvado que lucha contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios cree que hay un Dios y en la última parte del Salmo se habla de cómo el pueblo de Dios es rescatado. ¿Veis? No es que todo el pueblo de Dios sea malvado, sino que en Salmos 14 Dios tiene algunos justos en la mezcla. Hay quien dice, esto enseña que todos son culpables, nadie cree en Dios. Pero no es eso lo que dice el Salmo 14, leedlo por vosotros mismos. Pablo cita también el Salmo 5. Contrastando a los arrogantes y malvados con aquellos que se refugian en Dios. ¿Hay gente que se refugia en Dios? El Salmo dice que sí. De modo que no todos son malvados, no todos se alejan de Dios, no todos andan en ese camino. Cita también el Salmo 140, donde se pregunta si Dios librará al justo del malvado. Bien, resulta obvio que hay malvados en la escena, pero ¿qué vemos también? Obviamente hay también justos en ella, por lo tanto existen personas justas. Y si estudiáis Salmos 10, Salmos 59 y Salmos 36, que son los otros textos que Pablo cita aquí, ¿qué encontraréis? Ni uno solo de estos pasajes enseña en su contexto original que todos los hombres nazcan pecadores. ¿Cómo encajamos entonces todo esto? Todas las personas están ciertamente bajo pecado. ¿Estamos todos de acuerdo? Querría que así fuese. Pero no porque hayamos nacido pecadores, sino porque todos, en algún momento, voluntariamente participamos en las mismas actitudes de maldad y rebelión contra Dios, que se describen en estos pasajes. Así es como sucede. Las personas no nacen eligiendo pecar, sino dispuestas a elegir pecar. Ojalá no hubiera nacido tan dispuesto a elegir pecar. Pero todos nacimos y nacemos así, y así todos nos acabamos haciendo culpables. Pero yo no puedo retroceder hasta Adán y cuando lo hubiese hecho ponerme detrás de él y pegarle una pequeña patada y decirle, tú iniciaste todo este desastre. Él tuvo su parte en tal desastre, es cierto, pero soy yo quien me hice culpable.
El siguiente texto en nuestro estudio es Romanos 5:12. Es otro pasaje importante utilizado para apoyar la doctrina del pecado original. Agustín, obispo de Hipona, popularizó esta interpretación. Él enseñó que todos los hombres pecaron. Y eso es lo que dice Romanos 5:12, que todos los hombres pecaron en Adán. Pero la historia de cómo surgió esa interpretación es realmente muy sencilla. Agustín trabajaba a partir del latín. En el griego bíblico original no dice todos los hombres pecaron en Adán. Lo que dice es todos los hombres pecaron. Agustín cita de la Vulgata y la Vulgata dice todos los hombres pecaron en Adán. En la actual versión de la Vulgata alguien debió darse cuenta de lo mal que se había traducido eso, por lo que lo quitaron. De modo que en la edición actual, puesto que existe una edición actual de la Vulgata, todas las cosas, incluida la Vulgata, se van actualizando, el error ha sido corregido. Porque el argumento era tan bochornoso que incluso ellos lo han quitado de la Vulgata, en la edición de estudio revisada. Entonces, ¿qué quiere decir que todos los hombres pecaron? No es que todos pecamos en Adán, sino que todos elegimos pecar. Ahora, incluso si de algún modo hubiéramos heredado el pecado y culpa de Adán según Romanos 5:12, si vais 6 versículos más adelante a Romanos 5:18, ahí nos dice que estaríamos libres de pecado, porque ahí dice que todos los hombres reciben de Jesús justificación de vida. Romanos 5:12 enseña de manera consistente con todas las escrituras que toda persona elige pecar por sí misma. No nacemos culpables, no somos culpables por el pecado de Adán, somos culpables por nosotros mismos. Vayamos a Romanos 14:23. No creo que los veamos todos por limitaciones de tiempo, pero en este dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es Romanos 14:23. Cada persona es realmente responsable de vivir la fe que tiene. Es responsable de comportarse en armonía con la fe que tiene. No somos llamados a actuar de acuerdo con la fe de otro creyente. Cualquier cosa que haga una persona y que no proceda de una fidelidad de conciencia al deseo de Dios es una elección de pecado. De modo que nuestras elecciones pueden ser elecciones de fe o bien elecciones de pecado. Todas esas elecciones que no son de fe conllevan culpabilidad. De forma que en cada decisión moral que tomamos la acción correspondiente es de fe o bien de pecado. Yo quiero que todas mis decisiones sean decisiones de fe. Hay quien dice que Efesios 2:3 afirma que somos por naturaleza hijos de ira. Pero si miráis detenidamente veréis que está en tiempo pasado. Éramos por naturaleza hijos de ira. Dice además que así erais algunos de vosotros, pero por supuesto los creyentes ya no están más en esa situación. Podemos hablar sobre Efesios 5:6 y Colosenses 3:6. En esos textos se habla de hijos de desobediencia. Pero de nuevo la ira viene sobre los hijos de ¿qué? ¿Sobre los hijos de nacimiento o sobre los hijos de desobediencia? Nos convertimos en hijos de desobediencia al optar por la desobediencia. Pero no nos detendremos ahí. Vayamos a Santiago 1, versículos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ved aquí que en Dios no hay mal y Dios no tienta a nadie. ¿Cómo viene entonces la tentación? La tentación aparece cuando una persona permite centrar sus afectos en algo no permitido. Entonces, seducido por su deseo erróneamente posicionado, en efecto él es tentado por sí mismo. Y así es como realmente actuamos. Somos tentados por nosotros mismos y estamos muy adaptados a ello. Así que seducido por este deseo erróneamente posicionado, eres tentado por ti mismo. Pasas de no pecar a pecar, y todo eso es un proceso. Que nadie diga que es accidental, no se cae accidentalmente en un pozo. Tú eliges y yo elijo. Dios prohíbe. Pecamos cuando elegimos nuestra opción. El pecar es un proceso. Pasar de no pecar a pecar es una sucesión de elecciones. Primero está el deseo. Cuando los deseos equivocados han sido alimentados y se hacen fuertes, el corazón los abraza eligiendo el mal. El abrazo del corazón es realmente el abrazo de un carácter. Y cuando tu corazón abraza ese carácter es cuando realmente has aterrizado en el problema. Eso es haber elegido pecar. Cuando el pecado alcanza su plena maduración, provoca la muerte. El deseo equivocado en sí mismo no es pecado. Hay un proceso de adherirse al deseo equivocado. Si optas por él, si te mantienes jugando con él, es como pegamento que se endurece y entonces uno queda atrapado.
Los pensamientos equivocados, sin embargo, pueden rechazarse, podemos optar por otra vía. Hay una pequeña cita de Ellen White que puede alentarnos. Es del Southern Watchman del 19 de febrero de 1907. Ellen White dice esto que yo encuentro tan alentador. Si queremos no cometer pecado, no es eso lo que querríamos, así que ella apunta al blanco. Si queremos no cometer pecado, debemos rehuir sus raíces. Cada emoción, cada deseo debe de estar sujeto a la razón y a la conciencia. Cada pensamiento impío debe ser instantáneamente repelido. Por medio de la fe y la oración todos pueden cumplir los requisitos del Evangelio. Nadie puede ser forzado a transgredir. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ella añade esto: clama a Jehová, arrójate indefenso e indigno sobre Jesús y reclama su promesa pura, el Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Southern Watchman del 19 de febrero de 1907. ¿Qué veis aquí? ¿Qué hemos leído aquí? Que podemos vivir sin pecar. Tú puedes resistir la tendencia humana caída. Tú puedes elegir no contaminarte. Las claves son fe, oración y autocontrol. Nadie puede ser forzado a transgredir. El pecado es una elección individual. Las tentaciones externas e internas nos asaltarán, pero no pueden contaminarnos. La contaminación se elige. Creo que a todos nos es familiar nuestro siguiente texto, que será el último de hoy. Se trata de 1 Juan 3:4. Ya lo conocéis. Podríamos recitarlo de memoria. El pecado es la transgresión de la ley. De nuevo, el foco es la elección. Y yo creo que 1 Juan 3:4 es realmente un eco de Génesis 4. El pecado es una elección que hacemos. Si tuviéramos tiempo podríamos hablar del sello de Dios y del cierre del tiempo de gracia, pero ir concluyendo. ¿A dónde nos lleva todo lo que hemos estado viendo? Sin los cambios hechos en QOD en lo referente a la doctrina del pecado, nunca se hubieran podido realizar tentativas serias de modificación de posiciones en cuanto a la naturaleza de Cristo y la expiación. Sin embargo, hubo tales tentativas. De modo que, ¿dónde deja eso hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día? El libro Preguntas sobre Doctrina introdujo inestabilidad teológica. Podéis ver eso cuando entráis en una librería adventista. Cuando entráis en la tienda y encontráis libros que enseñan teologías contradictorias, podéis entender que la sumisión continúa. La inestabilidad teológica es clara cuando podéis encontrar en la tienda un libro que propugna las enseñanzas de la iglesia emergente y justo al lado tienes un libro de Ellen White llamado El conflicto de los siglos o El deseado de todas las gentes. Y todos estos libros están en el mismo estante o al menos en la misma tienda. Hay inestabilidad teológica. Estos libros no casan entre sí. No obstante, tengo para vosotros buenas noticias. Estas eran malas noticias, pero hay buenas noticias, y son muy buenas noticias. La tendencia natural del adventismo es casar con el testimonio de la Biblia y de los escritos de Ellen White. Esa es la tendencia natural, es así como sucederá. Aunque podamos no apreciar este hecho, o algunos puedan no apreciarlo, debido a esta tendencia natural, la Iglesia se ha reposicionado por sí misma en la comprensión de pecado previa a la publicación de QOD. Las creencias fundamentales de la Iglesia en 2016, escuchad, describen el mismo concepto de pecado que tenían M.L. Andreasen, Ellen White y los pioneros adventistas del Séptimo Día. ¿No es eso interesante? La Declaración de Creencias Fundamentales votada por la sesión de la Conferencia General dejó claro que el grueso de la Iglesia no había asimilado el concepto de pecado de QOD. En 1980 la Iglesia no dijo que pecamos en Adán, más bien en la Declaración de Creencias Fundamentales, lo mencioné al comienzo de nuestra charla, lo que se dice es esto que está en nuestras enseñanzas actuales. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición ante Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y se volvieron mortales. Sus descendientes participan de esa naturaleza caída y de sus consecuencias, nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Esta es la enseñanza actual de 2016. Algo con lo que Ellen White y los pioneros adventistas hubieran estado de acuerdo. El rechazo de la Iglesia, lo diré de nuevo, el rechazo de la Iglesia de la más significativa tentativa de cambio teológico, promovida por el libro Preguntas sobre Doctrina, presagia el abandono definitivo de las otras teorías acerca de la expiación y la naturaleza de Cristo. Hay en esto buenas noticias. Ni siquiera Fromm y sus colegas desde lo más alto del poder denominacional pudieron cambiar realmente las enseñanzas de la Iglesia sobre este punto.
Así que hemos repasado estos asuntos. Algunos los ven aún a través de las gafas de QOD expedidas en el seminario. Pero ¿por qué habrían de seguir ese camino los nuevos ministros? Estos problemas de hace 61 años no son ya sus problemas. Podemos ser leales al adventismo y actuar como la Biblia enseña. Hagamos una pausa para orar y concluimos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por amarnos y velar por nosotros. Tú no has abandonado a tu pueblo, tú no has abandonado a tu iglesia. Y por extraño que pueda parecer, este gigantesco problema con QOD se ha reconducido por sí mismo. Los cambios eran inestables, no han perdurado. Y aquí estamos aún con la correcta enseñanza sobre todo ello. Ayúdanos a avanzar y ser fieles a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.